Bienvenidos, buenas noches. Una nueva semana de comunistas que este país no nos da tregua. Los comunistas digitales, los camaradas que siguen en redes, por supuesto, y en las plataformas, déjennos la duda para debatir en esta mesa, que no voy a estar solo, sino que están mis camaradas para poder acompañarnos en todos los temas que tenemos para hoy. Diego Mora, profesor de Historia, bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. La historia es fundamental para entender todo lo que pasa, si alguna vez pasó lo que nos está pasando hoy, así que va a ser muy interesante tu aporte. Me acompaña un gran amigo, Miguel Ponce, ingeniero, especialista en comercio exterior, en la economía real. Miguel, bienvenido, un placer. Una alegría estar contigo acá también. Y vamos a hablar de mucho con vos porque también sos parte de la historia y creo que hoy el comercio es una de las bases de entender para dónde vamos en esta Argentina. Juan Venturino, analista internacional y abogado, para ayudarnos con todos los temas legales y sobre todo con todo lo que tenga que ver con el ámbito internacional. Juan, bienvenido. Gracias, es un placer, como todas las semanas, estar aquí contigo. Una semana cargadita, picante. Lo adelantamos acá igual. ¿Y cuántas semanas quedan por delante? Que eso creo que es lo más preocupante, más allá de tener que cambiar alguna que otra boleta, que eso lo veremos y lo vamos a debatir también. Y por supuesto nos acompaña Néstor Pitrola, político del FIT. Néstor, nuevamente bienvenido. Un gusto. Bueno, hoy dedicar unas palabras a la vuelta de los 3 argentinos que siguen secuestrados en una cárcel de máxima seguridad, maltratados por el ejército genocida israelí, y esperar la vuelta porque fueron secuestrados con la flotilla humanitaria Global Sumud, ¿no? Así que bueno, mañana nos movilizamos, hoy hemos tenido una gran conferencia de prensa. Y hablaremos del caso Esper y cómo Sin vemos duda. para ir a fondo en este tema, ¿no? Tenemos El Frente de Izquierda no se queda ahí en lo que ha pasado, no, queremos seguir Me parece muy bien, me parece muy bien, Muy a porque fondo. venimos hablando en esta mesa de qué pasaba con estas relaciones, lo vimos la semana pasada, donde también él tenía una postura totalmente diferente, enfrentando a periodistas, quedándose un pase, algo muy extraño cuando vos termina un programa, te levantás y te vas, no te quedás al otro. Después, casi envalentonado el sábado, el lunes te veo, y después dejando en claro que tenía que bajarse. Vos tenés datos de eso, y quiero que después lo hablemos. Te voy a presentar los temas que tenemos. El primer tema, crónica de un narcogate. Vamos a justamente hablar del caso de la Argentina, de la situación de José Luis Espert, que por supuesto ha dejado la candidatura a diputado y además ha dejado de presidir la Comisión de Presupuestos, algo muy interesante, salvo que el posible reemplazo es quien hoy está tocando en el Movistar Arenas. Una cosa bastante extraña. Y el tema 2, la Argentina está en terapia intensiva. Esto que siempre se compara al país con la parte médica. Vamos a debatirlo y muy en serio. Vamos a hacer una pequeña editorial para meternos en lo que está pasando en esta Argentina que tiene mucho que ver con los reality, con la gastronomía, y lo vamos a llamar la repostería de la Libertad Avanza. Un local de repostería en la calle Libertad, de los pocos que quedan en la Argentina, de la crisis con la caída del consumo y la recesión actual. Atendida hace un tiempo por los nuevos dueños, 2 hermanos. Es una repostera de trayectoria vendiendo tortas, él un león, vendiendo duras. Esto es para la gente más grande. Un Alberto Martínez haciendo, vendiendo duras. En estos últimos meses empezaron los problemas. Al parecer, el horno no estaba para bollos. Las recetas ya no eran tan originales como prometían. Hace un año tenía una clientela entusiasta que hacía filas eternas con tal de conseguir milagrosas recetas. Ella era muy perfeccionista, hasta en los mínimos porcentajes. Por ejemplo, añadía un 3% a recetas anteriores. Apareció el 3. Además de una cantidad necesaria de hipocresía y falsedad e ingredientes de dudosa procedencia. A principios de este año decidieron innovar. Crearon la primer torta cripto, Libra la llamaron, por la calle del local.
obviamente. Claro, lógico. Una torta difícil de repartir que dejó a muchos con ganas. La firma está pasando un momento financiero complicado y está solicitando la ayuda de un tío, el tío Sam. Veremos Cuidado, si lo tío ayuda o no y qué le pide. Una de las delicatessen y la receta mágica es la tarta de Lemoine. Lo que tiene como contraindicación que termina actuando como un suero de la verdad. Termina diciendo toda la verdad y nada más que la verdad. Cuidado con esa Quisieron tarta. abrir una sucursal hace poco en la provincia de Buenos Aires, pero no le fue muy bien. Y es más, complicó aún más la situación. Uno de los reposteros de la LLA, que es como se llama la repostería, asociado, empezó a conseguir ingredientes de dudosa procedencia, por eso dejó su puesto de trabajo. Además se decía en el barrio que tenía conexiones ilícitas. Las tortas ya no eran las mismas. Los hermanos empezaron a notar grandes grietas en las estructuras y tenían muchas dificultades para entender a las masas. Muy bueno. La última novedad para tratar de recuperar el prestigio de antaño fue volver a una vieja receta archivada y hasta odiada por los hermanos. Nuevamente y con más fuerza volvieron a la crema Santilli. A pedido de uno de los mayores compradores del local, aunque a veces tenga un sabor amargo. El último intento fue un libro de recetas con un recital en el Movistar Anera, pero nada funcionó. Una repostería que creyó que en el barrio se podría hablar de croissants y de macarrones, cuando en realidad no entienden que la gente lo que necesita son pan y factura. Muy bueno. Arrancamos entonces con esta editorial Sí, claro. y vamos con el primer bloque y con el resumen de lo que pasó. José Luis Espert bajó su candidatura a diputado nacional, ni siquiera hizo falta que lo anunciara Javier Milei, esto se maneja prácticamente todo por redes sociales. Se confirmó a través del tuit del ahora ex candidato poco antes de las 7. La salida se concretó luego de que Espert quedara acorralado por la denuncia que tomó fuerza hace una semana y que lo vinculó al empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, de quien cobró en el 2020 un anticipo de $200.000 por haber asesinado a una empresa minera cercana a él. Estamos hablando de la empresa de Guatemala, Minas del Pueblo. El último intento por correrlo de la boleta única papel, la famosa BUP, con la que se votará en las elecciones del 26 de octubre, también desde el gobierno bajarán a Karen Reichardt, segunda en la lista. Esto es algo que vamos a tener que analizar. Así, el primer postulante libertario de la provincia de Buenos Aires sería Diego Santilli, quien ahora figuraba tercero. La situación de Espert dentro de Libertad Avanza se tornó muy compleja. El domingo pasado se dio a conocer una denuncia de Juan Grabois en la que se lo vinculaba directamente a Machado, un empresario investigado en la justicia estadounidense por su relación con narcotraficantes a través de la provisión de aviones. El actual diputado primero salió a negar ese vínculo, luego lo relativizó y en una entrevista televisiva evitó reiteradas veces dar una respuesta sobre si había cobrado o no ese dinero de parte de Machado. El jueves por la noche, después de que parte del gobierno insistieran con el pedido de explicaciones, Espert publicó un video en sus redes sociales en el que confirmaba que había asesorado a una empresa minera que quería reestructurar una deuda y había cobrado, además de aclarar que el trabajo no se realizó y nunca devolvió ese dinero. Por ende, ahí la torta Lemoine dice, le gusta quedarse con los vueltos, sobre todo los de campaña. Desde ahí se preveía una salida inminente. Abro el juego a la mesa y esta salida inminente, ¿desde cuándo, Diego, sentiste que esto se iba a dar? Y la verdad que prontamente daba la impresión que estaba muy acarrolado Espert, sobre todo creo yo en el momento en el cual le empiezan a pedir explicaciones desde el propio partido, más allá de que obviamente los partidos de la oposición lógicamente rápidamente se la piden, desde adentro de la Libertad Avanza también le empiezan a pedir, y que encima cuando sale a darlas no convencen a nadie. La realidad me parece que vos tenés ese nivel de exposición pública, salís a hablar en los medios aparte completamente amigables, que no lo llevaban, no lo acorralaban a ningún lado, muy difícil, y aún así lo que decís no convence. Bueno, para cualquier fuerza política, encarar una campaña con tu primer candidato a diputado, el distrito más importante del país, con ese nivel de inseguridad y de dificultad de dar explicaciones de algo tan fácil como decir,
no recibí, sí recibí dinero. Bueno, me parece que realmente se lo veía muy complicado. Daba la sensación de que era cuestión de tiempo. Pero, agrego a lo de él, con lo que coincido, hubo algunas efectividades conducentes que aceleraron el tema. A ver, habíamos enviado, digo habíamos como argentinos, no nosotros, enviado una misión al país del norte buscando un salvataje. Claro, o que por lo menos aclaren cuál era el salvataje. Correcto, después podemos tocar cuál es el salvataje, pero allí hay una contradicción muy grande que se fue haciendo cada vez más grande. Este país al que se solicita el salvataje está hundiendo naves que llevarían Claro, de narcóticos, Venezuela, y está bombardeando. Ese mismo país iba a salir en auxilio de un, como empiezan ya a decirlo todos, un gobierno narcolibertario. ¿Cómo? ¿Cómo cierra eso? Y cada vez había más incomodidad. La conferencia de prensa del jueves pasado de Besset, donde se abre para tocar las dificultades que empiezan a haber a partir del shutdown, el parate del gobierno, que allá no puede gastar $1 si no tiene presupuesto aprobado, y una pequeña diferencia con nosotros. De pronto, cuando sale, ese día se habían tocado 2 aviones en uno de los aeropuertos, en el doméstico, La Guardia, no en el New York, no en el John Kennedy, en New York, y empiezan a decir que es porque faltaba de personal de pista, bueno, todo esto por el cierre de gobierno. Una periodista agarra y dice, pero y en este marco, con las cosas que nos están pasando, hay que salir a... El aportante, el contribuyente norteamericano va a salir a salvar un salvataje a un país, etcétera, y ahí es la famosa frase, no hay plata para Argentina. Es muy contundente. Pero te lo cierro, dichos, porque ellos aprietan sí. Entonces, Estados Unidos le hace saber a la misión Caputo y compañía de que era muy importante que se terminase lo de Esper, porque si no, hasta ponían en peligro, esto me cuentan mis amigos, la reunión del 14 entre Trump y el presidente de la Nación. O sea, es un pedido expreso de, como nosotros tenemos la investigación en nuestro país, Claro. hay una persona Está que la es extradición narco. pendiente. No es solo yo- eso. yo Acá te- solo sumamos un detalle. Si hay algo que funciona bien acá en la Argentina es la operación que hace la embajada mandando un cable por día diciendo lo que está pasando. Sí, señor. Si bien ellos por ahí, digo, el político medio de los Estados Unidos no sabe ni siquiera dónde quedan los Estados Unidos, la Argentina quiero decir, no te dicen Buenos Aires dónde queda y lo citan en Brasil. Sí, claro. Lo que es cierto es que hay gente que está pasando información. Entonces la pregunta era, ¿Trump va a bancar una candidatura de un presidente lacayo y servil como este? ¿O efectivamente esto se termina la semana que viene? Ahí está. Entonces, en algunos de los cables, así como en esos cables han tratado a Cristina de que estaba mal de la cabeza, y han dicho que después se supo que todos los días la embajada decía, bueno, no se sabe la salud mental de la presidenta, digo, también es los mismos cables que decían, no se sabe si esto termina mañana. Así Y es. acá, nosotros nos olvidamos, los argentinos, tenemos un problema de memoria, deberíamos tomar Memorex o alguna cosa rara de ese estilo, pues nos olvidamos que Caputo ya era, digamos, un escolacero, que se fumaba la guita que le daba, que el tipo iba a la timba, ya se sabía eso, todo el mundo lo sabe. Digo, fuera de la Argentina, por ahí no saben dónde queda Buenos Aires, pero ellos saben que Caputo se la va a rifar a los 4 amigos que tiene. Entonces, le habrán dicho, ¿en condición de qué le vas a dar esa guita? Esa guita igual la tienen desde el patrón dólar. O sea, Estados Unidos tiene una fija que era, esto lo hacemos para controlar, porque toda esta plata que tenemos, desde que cambiaron el patrón oro al dólar, es decir, ellos se convierten en, digamos, en el patrón de comercio de la humanidad, a ellos les quedó un fijo de dinero que era para precisamente estas movidas contracíclicas. O sea que ni siquiera estaban tocando el tesoro, Cuando es hay- de libre acceso. Cuando la caída de un país lo puede afectar. Claro. Ahora quiero ir a algo más doméstico, agregando a estas reflexiones. A Milei, a Esper lo sostuvo Milei. Sí. Le fue a ofrecer la renuncia a Olivo, el tipo le dijo, no, Ah, sí. te quedás, y dijo, no renuncio a nada, Eduardito Mongo. Ese fue el sábado. Eso, claro. A fue Eduardo Olivos. Feynman, que A dijo Eduardo que le Feynman. contestó. Ahora, ¿qué pasa? Finalmente, ahora el tipo renuncia a la candidatura.
¿qué pasó? El domingo llegan a Olivos las encuestas que dan un derrumbe electoral imparable del gobierno. Entonces ahí... Están dando 15 puntos, Exacto, 18. 15 o hasta 20 puntos. No llegan a 20, ninguna llega a 20. En la provincia de Buenos Aires. Ni las pagas llegan a 20. En la provincia de Buenos Aires, lo cual es una caída vertical. Se armó el bolonqui interno y dijeron, con este no podemos seguir Es con un este lastre. tipo. Claro. Es un lastre, Ni siquiera la hay que foto. sacarlo de encima. Ahora, quiero poner de relieve que hoy, después del retiro de la candidatura y de la renuncia a la Comisión de Presupuestos, no solo la presidencia, se fue de la comisión. Claro, Después quedaría sin voy a dar fueros. la posición del Frente de Izquierda, que es más profunda que todo esto. Pero... Manes ya hoy- pidió la expulsión de la hoy, Cámara. Hoy Milei ha dicho, después de la renuncia a la candidatura, que él no lo echó ni lo hubiera echado. Sí, sí. En un reportaje Así es. volvió a bancar a Esper después de la renuncia a la candidatura. ¿Esto qué indica? El compromiso directo del presidente en el problema del narcofinanciamiento Total de acuerdo. toda la Esa libertad es- sí, avanza. total acuerdo. Inicial, No esos 200. Gastón Alberdi, claro. Ya No lo son dijo. solo 200. No, ese era el primer pago igual, hay No que el aclarar. primer pago, Eran 10 etcétera. pagos de 100 que se retrasaron, entonces le dieron Exactamente. solo 2 gambas, pero faltaban otros 8 Entonces de cuotas pronto más. aparece un contrato, Claro. sí, es lo que se viene. Y Gastón Alberdi, uno que estuvo, un joven descendiente de Alberdi, que estuvo en la Con él. Constitución de Libertad Avanza, dice que Milei sabe perfectamente y asesoró narcos, porque se lo dijo el propio Milei. Entonces tenés lo de Liliana Lemoyne, tenés lo de Gastón Alberdi, tenés que Claro. desde adentro El se está ministro de Justicia confirmando... es defensor de... Claro, Claro, y yo defensor te de narcos, cierro, no nos olvidemos, y yo te exactamente. cierro. Milei está comprometido personalmente Sí. en la criptoestafa, no cabe duda. claro. Tiene que responder también por el 3% por la escoima de cadena, fentanilo. que es el mismo. Sí, y cuelga. ahora tiene un compromiso con el narcofinanciamiento de la Libertad Avanza. Esto es muy profundo. Es decir, se tiene que ir de la Cámara, pero Sin hay duda. que investigar hasta Milei. No te Ahí- olvides Pero de una además cosa estamos, solo. perdóname, estamos en todos los portales importantes Del mundo. del mundo. Financial Times, el New York Times, está en Bloomberg, el que quieras. No te olvides de un Aparecemos detalle. con una ¿Qué somos? afectación. Argentina narco. Sí. Argentina narco. Pero hay- Esto del narco, el Claro, narco porque libertarismo. acaban de matar a 3 chicas de una manera a la Claro. mexicana. Ese Pero es el otro algo tema. peor, que es muy importante y que el propio Milei reconoce en una entrevista, esto si lo buscan está, chequéenlo, él dice, la cuestión del narcotráfico, a mí no me vengan con eso. Me dice, se tiene que buscar, desde seguridad y desde defensa hay que perseguirlo. La cuestión económica es aparte. Yo no pregunto de dónde viene la plata, dijo él. En un propio... Estas son palabras de él, Claro. más o menos, hay que ver el textual, pero lo que dice es, no vengan con preguntar de dónde viene el dinero, lo del lavado. Él dice, eso es una cuestión de seguridad, agarrarlos, engancharlos, ponerlos presos, matarlos, pero no me vengan con el tema del dinero narco. Bueno, y así Recordemos- fue el blanqueo. y, bueno, fue el blanqueo y más así- impune porque no de la hablemos historia del tema de argentina. blanqueo. Y así fue Blanqueo el y la ley segundo. base. Y ahí aparece una Tiene segunda discusión elementos que en van el hacia ese globo lugar. que no está dada, que es Panama Papers y todo lo demás, que es la guita del lavado. No solo es gente, digamos, que hizo su dinero bien, entre comillas, y que quiere evadir impuestos, que digo que está muy mal, pero digo, sería uno de los puntos, sino que en ese mismo lugar, la cuenta de al lado, digo, Sí, las famosas cuentas espejos. de las espejos y de las que vos conocés, digo, que sabemos que son, digamos, paraísos fiscales, no le preguntan a ese tipo que hizo bien el dinero, que no quiere pagarle al fisco, pero ahí tenés al lado narcotraficantes, guita de la corrupción y todo lo que se Sí, te ocurre. bueno. Digo, entonces, esto es una discusión que hay que darla, digamos, más allá, que por supuesto que trasciende a la Argentina, pero que el tamaño del negocio no solo no ha parado de crecer en el mundo, digo, porque sabemos el negocio de las armas, lo conocemos, pero digo, el negocio espurio de la guita y del lavado en el mundo sigue siendo una peor, o sea, un lugar donde están los chanchos es limpio. Es Por muy eso difícil. el problema no es Esper, el problema es Milei. Pongamos claramente y su postura absolutamente. respecto del lavado de dinero. Claro, objetivos. Milei, claro, por supuesto, Spert era un engranaje, recordemos que él
fue solo en el 2019, venían peleados, Avanza Libertad, La Libertad Avanza, casi con el mismo nombre. Después terminan llegando a un acuerdo, pero yo una de las cosas que quiero dejar en claro es que son personas sin track record político. Entonces, todo lo que dijeron, lo dijeron hace muy poco tiempo. Hace 3 días, claro. Entonces, como es hace tan poco tiempo, venía Lemoine diciendo que es narco, que usó la camioneta. Porque digo, ¿por qué no le echa la culpa a Lía Lemoine en vez de a la denuncia que vamos a ver que hacía Juan Grabois? Claro. Hay una anterior encima. Luis Espert, el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires, no solamente fue financiado por el narco Fred Machado, fue un eslabón de su banda criminal condenada en Texas, Estados Unidos. Y tenemos pruebas. Quédense, por favor. Estamos en Pergamino. Acá nació José Luis Espert y casualmente o no es un punto logístico para el narcotráfico. Esta es una de las 6 avionetas, en realidad son más, pero hay 6 avionetas secuestradas que cayeron en esta zona. Hace algunos días publicamos la primera parte de la investigación sobre los vínculos narcos de Espert, que ya son pavorosos. Y les juro que en la otra parte del expediente se empieza a develar la verdadera trama narco. En ese video adelanté que había información nueva que se desprende, que es parte del expediente de Texas, que ahora ya no llegó oficializada. Todo lo que les voy a contar ya lo presentamos como una denuncia en la Justicia Federal Argentina para su investigación, juicio y condena. Es una investigación conjunta que llevamos adelante el equipo de Argentina Humana y el equipo del diputado Tailade. ¿Qué dice el expediente de Texas? Miren, hay un dato que es el dato objetivo probado. Recibió en febrero del 2020 al menos $200.000. Este dato aparece en la contabilidad de la organización criminal que llevaba adelante una de sus partícipes, ya condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión, que se llama Debra Lynn Mercer Edwin. Claro, ven, en la contabilidad narco aparece clarito nombre y apellido: José Luis Espert. No se vayan a creer que es el único, ¿no? Forma parte de una banda pesada, grande, pero acá lo tenemos clarito: la impunidad de los poderosos, con nombre y apellido. José Luis Espert, $200.000. Les cuento, el IRS, que es como nuestra AFIP, los calificó en la declaración oficial que hicieron por esta causa con un concepto que le queda muy bien a Espert, ¿eh? Cómplices. ¿Se acuerdan el libro La Sociedad de Cómplices? Cómplices. Esta contabilidad está admitida como prueba en el juzgado de Texas y fue la prueba principal que permitió la condena de Debra. Es llamativa la fecha, febrero de 2020. Me refiero a la fecha de la entrega de los $200.000 por parte de la organización criminal a uno de sus integrantes, José Luis Espert. Hasta el momento sabíamos que Fred Machado le había financiado la campaña, eso ya lo explicamos. Pero la campaña terminó en 2019. Es decir, esto que es posterior a la campaña, ¿qué prueba? Que no es simplemente una apuesta narco por un candidato, a ver cómo le va el candidato y después que nos dé cobertura política. Se trata de la prueba de que Espert forma parte de una sociedad de hecho, es decir, Espert y Fred Machado son parte de la misma banda. Así lo demuestra también la evolución patrimonial de Espert. Desde que conoció a Fred Machado parece que se sacó la lotería, un antes y un después en la evolución de su patrimonio. En 2 años y un poquito más, Espert aumentó un 789% su patrimonio. Todas cosas típicas de narco, ¿eh? Mansiones, autos de lujo, nuevas sociedades. Pero eso no es todo. ¿Se acuerdan del famoso avión que le prestó Fred Machado? Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Es uno de los más de 1000 aviones con los que operaba esta banda narco para el tráfico de drogas, como este que ven acá. Una de las características de la forma en que utilizaban las avionetas esa banda, que permitió también a la justicia ver un patrón de conducta en la organización criminal, es que volaban con un instrumento de aviación que se llama transpondedor y lo apagaban a los pocos minutos de haber despegado y después lo volvían a prender cuando les convenía. Fíjense ese avión, el famoso avión de la foto, ¿no? Que está Espert con la avioneta, sale del Aeropuerto Internacional de Florida, apaga el transpondedor a los 14 minutos. Nadie sabe muy bien qué hace en el medio y varias horas después aparece, ¿dónde? En Rosario. Los viajes de los aviones que Machado le prestaba a Espert para ir a Viedma también se realizaban adecuadamente y cuando le convenía con el transpondedor apagado.
¿Para qué apagaban el transpondedor según la investigación de Texas? Bueno, para que no se puedan detectar los destinos intermedios, las paradas que hacían para subir o bajar la droga. Tal era la dimensión de esta organización criminal que cuando se desarticula el Ministerio Público de Guatemala, por hablar de un solo país, de todos los países latinoamericanos en los que operaban, estableció que el 80% de las incautaciones disminuyeron. Es decir, es un dato que muestra la importancia que tenía la organización criminal de la que... Si es un chisme de peluquería, tiene muy buenas revistas, para quedarse todo el día con este chisme. ¿Dónde queda esa peluquería? No sé, pero a ver, la cantidad de comprobantes Te hacen que hay. En el 5º piso, Avenida de Mayo. Sí, porque, a ver, lo que hay que dejar en claro es que si acá hay una conexión, como existe, Argentina debería investigar mucho más de lo que va a investigar. No es solamente una única persona como Juan Grabois, sino que debería la justicia, claro, pero la justicia no es independiente en la Argentina. ¿Cómo? Llevan durmiendo 4 años en la Corte, estar frenando el tema del pedido que han hecho de extradición. Claro, es una tristeza pensar porque ese pedido en que nuestra cuerpo judicial no solo no investiga, sino que no le importa, y además son muchos años de desidia, pero déjame decirte otra cosa peor aún, que es, cuando vos desarticulás la posibilidad, si yo te dejo en cama y vos estás sano, pero no te mueves durante 5 años, por más que estés bárbaro, cuando te levantes no te vas a poder mover. Acá hay un problema muy serio a nivel, digamos, de la justicia, de que es, realmente qué es lo que quiere ser. La justicia federal tendría que investigar esto profundamente, y es un tema pendiente, que realmente no le importa. Pero hasta que la ciudadanía no se pare, como se ha parado en otros momentos de mano, y diga, muchachos, esto no va más, queremos una justicia, una reforma profunda en la justicia, esto va a seguir, es una joda, porque la Corpo Judicial no solo no rinde cuenta, sino que además ya se sabe que tiene un cartel de alquiler, te dice, hasta te dice, te hacemos descuento. Igual O sea, me parece que la ciudadanía, con el voto de la provincia, dejó bien claro que hay cosas que no se va a aguantar más, que ya no se estaba aguantando, y esta me parece que, como decían ustedes, las encuestas para las elecciones de medio término no son lo que el gobierno tenía pensado hace 6 meses. Por favor, tenemos un gobierno en caída libre. Son un desastre. El famoso rescate norteamericano, que por otra parte el rescate es cuando estás ahogado. Yo creo que es un ahogado, Milei, sin posibilidad de reanimamiento. Esto es una cuenta regresiva de un régimen, porque ha fracasado en sus fundamentos, ¿no? Y estamos viendo negociados de todo tipo. Ya nos olvidamos de los pañales del PAMI, de las empresas de seguridad de Martín Menem con el Banco Nación. De los alimentos pudriéndose. Los alimentos pudriéndose. Hay otra historia de aviones, además de lo que dice Juan Grabois, que es lo de Escaturice. Aquel que vino con no sé cuántas valijas y nadie las controló, ¿no es cierto? Es un régimen en caída libre, porque además los grandes negociados de la deuda, de los bonos, los 1.500 millones de dólares que se embolsaron 5 cerealeras fundamentalmente en 72 horas de la recaudación fiscal para los bolsillos de la cerealera, además del negocio y todo lo demás, que ya lo tienen. Le escupieron lo propio, ¿no? Es que esas son las cosas que me parece que la gente le empezó cada vez más a indignar. Le das el negocio a las cerealeras, liquidas los dólares, pero no los terminas comprando. Por ende, ¿para qué se los liquidaste? Porque un gran negociado, la guita que no le diste a los discapacitados, que no le diste al Garra. Ese es el punto, sobre todo en un contexto en el cual se le pide desde el gobierno, como relato oficial, un esfuerzo. Se habla del esfuerzo que estamos haciendo los argentinos, pero después ves que el esfuerzo lo hacemos los trabajadores, los jubilados, las jubiladas, ¿no? Los sectores informales, los sectores de clase media, pero los que ya tienen más recursos, más acumulan y hacen negocio inclusive en esto, ¿no? Ya ni siquiera el productor agrario, o ni siquiera los grandes terratenientes, 8 cerealeras internacionales que acaparan todo el gran negocio. Por eso es que para todo el mundo, inclusive afuera, el boleto está picado ya para el plan económico, y ahora el debate es si el boleto no está picado para el propio gobierno. Por eso fíjense ustedes, las exigencias que antes eran solo del fondo, ahora también pasan a ser de Estados Unidos, pidiéndole que
construya gobernabilidad. ¿Por qué lo piden ahora? Porque saben que hay una derrota electoral el próximo 26 de octubre. Ahora es inminente. Y aparece Macri y aparece... Eso si querés lo vemos en el tema de la terapia intensiva. Sí, sí, sí. Porque para mí el tema de cuando alguien está en terapia intensiva, el tema es si tiene cama o no, básicamente. Entonces, si tenés lugar o no. Sí, claro. Y me parece que con una mala elección por parte del oficialismo, tampoco te van a dar plata porque sí. Con el ajuste que hay en salud, mucha cama no. La otra pregunta, Santi, es si es un gobierno de coalición, un gabinete loteado entre Macri y Milei. ¿De coalición con quién? Consigo mismo. Obviamente. Son los mismos que van ahora juntos. Y además, analizábamos... Yo me preguntaba el otro día, vi una frase y era muy fuerte, digo, ¿hasta qué punto el sentimiento gorila, digo, del país, que es una buena parte, un 40% de la Argentina es antiperonista, digamos, por sus razones, no importa. Sí. ¿Hasta qué punto les va a dar taparse la nariz y meter una boleta tan sucia, escandalosamente manchada como esta, digo, ¿no? Porque yo entiendo el sentimiento gorila, que debe ser de hermanos, de primos, que viene de familia, que vos escuchaste en tu casa, digo, pero al punto de agarrar papel higiénico usado, no sé si, digo, va para tanto. Vas a venir a votar con guantes. Hay otra fuerza y me parece que ahí se va a notar que se va a diversificar mucho más la votación. Sí. Yo te diría que ni vayan a votar en todo caso. No, pero es que lo que pasa es que hay muy poca gente en el padrón. Hay gente que votó a Milei y que no está votando en las elecciones provinciales. Claro, se cayó no tiene ganas violentamente, Claro, no tienen ganas de ir. Ausentismo. Y muchos sectores de esos no son los gorilas de clase alta, hay sectores trabajadores. En la parte industrial, el voto fabril giró completamente contra Milei. Totalmente. Te digo porque lo vemos desde adentro. Claro, claro. Ahí la lucha nuestra es que ese voto vaya de una vez por todas una transformación al frente de izquierda, rompamos con el FMI, rompamos con la venta de la Argentina, armemos la economía a partir de los salarios, del blanqueo laboral, de reconstruir el sistema jubilatorio. Es una pelea política. Pero hay una gran parte de defraudados que no son los ricos de clase alta, que por otra parte son los que siguen bancando a Milei. Gobernabilidad, las reformas estructurales, que dure hasta el 2027, se ponen republicanos. Cuando la gente no da más y lo quiere echar a la mierda, pero además los tipos dicen gobernabilidad republicana. Hasta hace 2 meses el sentimiento en cualquier encuesta sociológica era sí, pero no me alcanza, sí, pero no llego, no me alcanza. Después se completó. No me alcanza porque me le están choreando. Esto es lo que está pasando. Además, amigo, vas a tener que ir. No era tan difícil. El 14 vas a tener que ir. Si llegás a tocar las 4 de la tarde, a marcar una inflación y a mostrarle a Estados Unidos que la inflación tuya es de arriba del 2 mensual. Por supuesto. Técnicamente, hasta Mismo las día. elecciones, entramos en lo que se denomina receflación. Vamos a tener más recesión que la que tenemos ahora y la inflación vuelve a subir. Deja de bajar por lo menos y vuelve a subir. Un fenómeno único en el mundo. Vos se lo explicás esto a un economista esto es estanflación. Contemporáneo y te va a decir ¿qué carajo es eso? No es más grave porque es estancamiento con inflación. Esto es estamos en recesión con inflación. Vamos a una devaluación de cabeza. Claro. Sin duda. Y una devaluación es una gran transferencia de recursos de los trabajadores al capital y al Estado, para empezar. Nadie duda de la devaluación, el tema es cuándo, cuánto y cómo. Ahora, si a vos, Néstor, lo que dice Miguel, que de alguna manera esto viene desde el norte, bajar la candidatura de José Luis Esper, porque es el presidente el que banca la candidatura, queda claro que van a imponer decisiones económicas y están bancando decisiones políticas. Ya lo dicen, se reunió Bessent con Georgieva para tratar el caso argentino. Los nuestros se enteraron por el diario. Vamos a ver un tuit que es terrible, no lo vimos nunca. Estaba en los papeles comprar moneda argentina, un canje de moneda, estaba comprar bonos. Parece que lo único que habría de todo eso es nada. Habría un swap muy condicionado. Y los DEG. Bueno, los DEG,
que es la Es un parte del chiste. swap. Claro. Los DEG, que son, dígamoselo a la gente, la moneda. Derechos especiales los de derechos giro especiales de giro del del, fon- la del moneda del FMI. fondo. Pero es del fondo, Del claro. fondo, ahí- del Eso es del Y para fondo. cada autorización que tenés que pedir para cada centavo que vayas a gastar. Además con la Muy Reserva condicionado. Federal. Sí, señor. Porque Paradoja. en los DEG interviene la Reserva, Reserva Federal, Federal. que no manejan Trump Claro. y Besen, Totalmente. al menos Y por eso no pasa por el automáticamente. Congreso Fíjate si tampoco. no es una venganza Es poética. increíble. Al gobierno de la peluca lo van a hundir dos pelados. Mirá si no es odio, ¿no? De Sí, clase, claro, ¿no? y no son chismes de peluquería, que el bueno, expert no va a la peluquería. No va a la peluquería. Che, pero hay chismes que en la peluquería resultan Interesante. ciertos. Esto ¿Viste? es- me operaron con la verdad. Siempre algo de verdad tiene los chistes, las bromas, los rumores, pero vamos a darnos un gusto y vamos a ver cómo entraba hoy. Hay fuego hasta en el Movistar Arena. No. Sí, hay menos gente. Vamos a ver cómo entraba No hay el nadie. rockstar al Movistar Arena. Muy bien. Tiene el community manager ahí la Pepona que lo sigue. Y un concierto de rock con una presentación de un libro, con figuras políticas en el escenario, por supuesto. Y no le quédense tranquilos que no le vamos a hacer escuchar cuando canta. No, por favor. Ni la Cuando banda ladra. de, No, pero- de los Berti Venegas Lynch, la banda presidencial, como se llamaba. Néstor, por un tema de edad, se debe acordar. Allá en los 70, una vieja canción que había hecho Benedetti, que la cantaba Nacha Guevara, decía: ¿de qué se ríe, señor ministro? Acá yo preguntaría: ¿qué festeja, señor presidente? Es Claro, un momento claro. extraño para hacer este evento, Absolutamente. para presentar un libro, para hacer un libro que se llama La construcción del milagro. Pero bueno, si vamos a la parte religiosa, los milagros no se ven. En eso Mira, tenés hay un razón. milagro. Acá no se ve Llegar a ningún Recordar milagro. 15. Hay- Inauguró claro, dos cosas llegar en la al historia 15. de su gobierno. Una es una iglesia evangelista donde un tipo transformó los pesos en dólares. Así es. Mirá si Milagro. vamos a creer en los milagros. Claro. Uno a uno lo transformamos uno. porque... Sí. Hay un fantástico. milagro que es que Milei todavía sea Miren presidente. eso, ¿no? miren eso. También Claro. es un milagro. Acordémonos Es verdad que que es un eso que milagro que le decías esté vos, cantando acá. eso que decías vos, fue la primer parte de la historia, donde él decía, tenía $20.000 contablemente, 20.000 No, pesos. 20 millones. 20.000 pesos, Era exactamente. poquito, era muy poquito. Sí, era 20.000 pesos que se transformaron en 20.000 dólares. transformaron en $20.000. Pero después lo que se investigó, que el templo que se construyó valía como $5 millones. Claro, claro. Y de dónde, eso no los armó, eso lo fue haciendo con los fieles. Bueno, ese es otro lugar donde, hoy hablaba justamente, les contaba a ustedes lo de la minería. La minería también es un lugar donde, ¿cuánto sacaste? ¿Cuánto exportaste? Nada. Si no, tienen que, ellos te dicen cuánto por Ahí lado. hay Claro, mucho oficialmente, porque aparte es un... ¿Cuánto me compró una la minería actividad... de Hay una Si me mal- compra Guatemala, la minería de Guatemala, Argentina le vende a la minera del pueblo en Guatemala. Vos sabés muy bien que el comercio exterior. ¿Cuánto mandaste? ¿1 o 10? ¿Cuánto me pagó? No, me pagó el triple. Claro. Empezamos Y a enterarnos. Las 13 toneladas de oro que se ponen en la hay tierra una también. cosa que se conoció mucho en la Argentina, que es lavado de dinero en alquileres de hoteles, ¿no? Bueno, tuvimos la causa Otesur y demás. Lo no Esta es otra- tangible. lo no tangible. Esta Sí, es otra claro. matriz. Son minas abandonadas que ya no tienen maduras, se llaman, Sí, claro. que ya no Que tienen les queda poco. que sacarle, y facturan lo que no sacan. Es decir, son lugares especiales de lavado de dinero, que por supuesto mundialmente se conoce. Ese fue mi miedo, ¿no es porque, cierto? a ver, lo hablábamos el otro día, la minería parece que es algo que en la Argentina se instaló a partir de este gobierno básicamente, porque hace muchísimo que cobre no se hace. Del litio prácticamente vieron que No se habla. casi ni se habla. Digo, a mí me preocupa. Si quieren vamos a ver quiénes bajaron sus candidaturas, algunas candidaturas que
a lo largo de la historia hemos escuchado. Algunas no era tan grave, pero bueno, la cancelación de la gente hoy es muy fuerte. Vamos a ver quiénes bajaban sus candidaturas, algunas con algunos escándalos, otras no tanto. ¿Se acuerdan? Franco Rinaldi en 2023 fue candidato de Girado Porteño. Escándalo por expresiones discriminatorias y comentarios homofóbicos en grupos cerrados, en grupos donde, ¿se acuerdan que los libertarios se juntaban y hablaban? Yo he escuchado un par de estas charlas, era lapidario, tuvo que bajar su candidatura en el 2023. Y era muy complicado escucharlo hablar, muy agresivo, irritante. Jugaba con la irritación. Otro de los que se tuvo que bajar, pero esto tenía mucho que ver, por supuesto, con el famoso bandido, el famoso yate en Europa, con Sofía Clerici. En el 2023 renunció a la postulación como primer candidato a concejal en Loma de Zamora. Luego la difusión de imágenes compartidas con una modelo en un yate de lujo. Dijeron que fue una operación. Críticas políticas de media. Claro, bueno, pero acá no había vuelta. No hay forma. Y está bien con partido político y que la persona se decida bajar. Acá hubo una investigación, por supuesto. Esto es coherente que se baje. Sí. El caso de Rinaldi podría haber seguido, pero bueno, la cancelación pública es muy fuerte. Claro. Por eso creo... Porcel también se bajó, ¿no? Si querés te cuento. Porcel, pero parece que no recibió lo que estaba establecido. Él era, y te digo porque lo viví junto a Marcelo Peretta, vino acá a presentarse a un programa que tenemos en NetTV y a la noche se bajó. Porque él era el motorcito de la campaña, según él, y entonces le pidió una cantidad de plata porque pensó que los partidos recibían plata para las candidaturas. Finalmente se terminó bajando, pero no hubo ningún escándalo. Se postuló un día y se bajó a la noche. Claro. ¿Quién más en estos escándalos? Nunca trabajó. Bueno, recuerden el caso de Fernando Niembro en 2015, las denuncias por los millonarios contratos que su productora, la usina, firmó con el gobierno porteño, lograron que el periodista deportivo diera de baja su candidatura a primer diputado por Buenos Aires por Cambiemos. Mirá dónde sale a comprar. Mirá la historia. ¿No? Y pescar en la pecera, ¿no? Y el último, que también fue bastante extraño, porque vamos a hablar de una figura que hoy quedó del otro lado. Daniel Scioli, el por entonces embajador en Brasil, renunció a su candidatura a diputado en el 2021 por el escándalo de las valijas, acusado de evadir impuestos con objetos de lujo traídos de Brasil como embajador. Es cierto, y creo, lo hablo más con los que son más, sobre todo con vos, Néstor, más políticos, que si alguien tiene alguna noticia, y el sobre lo voy a abrir 10 días antes de las elecciones, 20 días antes de las elecciones. Lógico. No te lo voy a abrir antes. Justo es una opereta, sí, claro. Lógico. Sí, claro. Hay infinidad de ejemplos de eso. Si los regalo para Navidad, no los abro en junio, los abro en diciembre. Hay una realidad. Cuando no afecta a nadie, las carpetas están. Lo que está a determinar es la oportunidad del carpetazo, ¿no? Claro. Ahora, ¿eso qué te indica? Una corrupción sistémica en la política capitalista, decimos desde el Frente de Izquierda. Porque hemos tenido corrupción. Y de Macri no se acuerda nadie, porque se ve que tiene tantos nexos, pero la causa Odebrecht, ¿vos te acordás? Sí, está planchada. Justo la causa del correo. La causa del correo. Se condonó la multa, muchachos. Lógico. Las causas que involucran a determinados sectores no caminan. Ahora, son matrices que van mutando, pero tenés una corrupción sistémica. ¿Te acordás que hablamos de la justicia al comienzo? Sí, claro. Pero yo digo ¿Cuándo van a rendir cuentas? Ustedes son nosotros proponemos el voto de los jueces. Totalmente. El voto popular. Yo propongo que se sometan al voto popular. No es que te arregla profunda. todo en la medida en que con sistema de votación y todo, mirá los pescados que votamos. Por lo menos los elegiste. Claro, exactamente. Tienen que rendir cuentas. Ustedes son muy duros con José Luis, porque la verdad que se sensibilizó. A ver. ¿Querés ver cómo hacía este descargo que se quebró? Mal, la verdad que se quebró por su familia. Vamos a ver qué decía José Luis Esper.
te diría muy golpeado, roto te diría, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. La verdad, terrible, terrible. Pero bueno, estoy pasando muy mal, un momento muy angustiante, al mismo tiempo con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy mezcladas. Para hacértela simple. En marzo de 2020, yo me recibí de doctor en economía con la máxima calificación posible. Estaba feliz después del 2019, donde me había casado, después de muchos años de convivencia con Mechi. Le mando un beso muy grande. Había hecho una campaña presidencial donde sacamos poco, pero por lo menos planteamos las ideas de la libertad. Ven que son muy duros, no sé, está... Sí, mira, yo es el segundo gran cocodrilo de la historia argentina que veo, ¿no? Cocodrilos. ¿Cuál es tu ranking? ¿El primero que es Cavallo? Exactamente, Cavallo con Norma Pla. Con Norma Pla, ese fue histórico. Norma Pla. Histórico, Cavallo con Norma Pla. Psicópata. ¿Ahí tiene un ranking diferente? Diego, ¿vos tenés un ranking diferente? No. Es más chico, no se a mí acuerda. me parece, no, pero bueno, como profe de historia, una cosa que revisa, lo interesante de esa escena que recuerda Néstor de Cavallo con Norma Pla, yo hace poco lo usé en una clase, es que Cavallo nunca impugna el argumento de Norma Pla. Cavallo le da la razón a Norma Pla y se pone compungido. Acá lo que vemos, y que es que lo que genera tanta irritación, es una persona que cambió 7 veces de versión, que nunca pudo dar una explicación que sea plausible, de cosas que están muy recientes, cosas que sus propios miembros del partido le recordaban, le criticaban hace algunos años, ¿no? Porque esto de que Esper se financió con el narco, lo decía Lina Lemoyne hace 2 años atrás. Entonces creo que eso es lo que hace que esta secuencia sea tan irritante y le golpee tanto. Además, una fuerza política completamente rota por las internas, porque la realidad es que políticamente, ¿no? Se dieron distintos ejemplos que si uno los siguiera, sí, bueno, políticamente, electoralmente fueron fuerzas que de una manera u otra pudieron pasar, ¿no? Como fuerzas políticas, el escándalo, la discusión, bueno, se bajó el candidato y se siguió. Acá yo creo que tiene una complicación muy grande, que es que no tienen liderazgo político, porque el que debería ser su líder político en un contexto complicadísimo para su propio gobierno, está festejando cuando hay Es increíble. mínimo, oficialmente un 30%, pero creo que cualquiera que camina a las calles del país y de la ciudad sabe que es mucho más, la pobreza ha pegado muchísimo más fuerte que lo que dice el índice de pobreza, por supuesto. que la gente le está pasando muy mal, desde la clase por lo menos media alta para abajo, y esto, en medio de este contexto de bajar el primer candidato a diputado, están festejando, están haciendo un show. Increíble. Sí, Creo- Por lo menos cambió la herramienta. ellos Antes usaba igual- la motosierra, ahora está ladrando. Ellos han construido una cosa que tiene que ver con lo siguiente. Frente a un problema, ellos entendieron muy bien alguien, un líder, una mente perversa, que realmente no le vamos a conocer la cara. Dicen que es el otro Caputito. No, yo creo que es otra persona que no le conocemos la cara. Lo que dice es, si hay un lío, vos metés 2 o 3, hace más quilombo y se tapa ese quilombo. Es decir, se cae alguien acá, lo empujo a él para que se lastime. Sería una cosa así. Esto es... Realmente es esquizofrénico, pero además de todo esto, digo, que el tipo en una situación como que está la Argentina, por supuesto que los números para mí son absolutamente mentiras, del primero al último, pero digo, que el tipo vaya y cante, lo que está diciendo es, hay una realidad paralela, no es lo que vos decís, es otra cosa. Y digo, Está eso en Disney, ya lo él hizo está en Disney. Goebbels, él está en Disney. Claro. Goebbels dijo, vos tenés que mentir, insistir y confundir a la gente. Mientras más básico sea tu discurso, más vas a cambiar las masas. Fíjate cómo llega este muchacho, son todas mentiras, no resiste un archivo, un cuarto de archivo, se miente a sí mismo, se da una vuelta en el aire, se contradice, reconoce cualquier cosa. Es un verso. Esto habla
de cómo se ha degradado nuestra sociedad. Absolutamente. Bueno, Si no, no se puede explicar Pero además que haya cree gente que que haya con votado esto esta puede cosa. tapar el escándalo de Independientemente de lo Cree ideológico. con esto lo Lógico, cree. es la idea de la posverdad Sí, claro. en manos de la ultraderecha mundial, Claro. que es alarmante, tanto en el mundo como acá. Y yo creo que Esper ha sido también víctima de su propio leitmotiv, cárcel o bala. Que Claro. la cárcel o bala era para los que luchamos por los derechos de los trabajadores, no te quepa ninguna duda. ¿Querés ¿no? ver? ¿Querés? Contra el crítico, contra el que lucha, contra el pobre, contra el trabajador que defiende un derecho. Para ese era cárcel o bala, para los discapacitados, para los jubilados. Esa es la cárcel o bala. Hoy se le viene encima, si el Elija caso ahora. de él, claro, que tiene que elegir. Para los delincuentes, Si es- cárcel o bala. Claro, Y ahora para los él. delincuentes, cárcel o bala. ¿Qué decía él sobre el narcotráfico? Vamos a escucharlo. Yo en los narcos, yo quisiera arrasarlo de la faz de la tierra directamente. Para mí ahí no hay ni justicia al narco, ni justicia. Ahí es bala o bala, no es cárcel o bala como... ¿Bala o bala? Para el narco sí. Sí, yo creo que el narco no merece derechos. No. ¿No merece derechos? No. Qué fuerte. No, porque un narco está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay códigos. ¿Pero qué es pena de muerte? No, pena de muerte, sino que hay que ir y liquidarlos directamente. Bueno. Mirá. Ni pena de muerte, porque la pena de muerte Exige está un- establecida en la justicia que te condena a la muerte. Claro. Él dice matarlos Matarlo, sin claro. siquiera pena de muerte. Bala es o un bala. energúmeno. Es un Claro, energúmeno. es un, Sí, un traidor, un un mentiroso. proyecto de dictadorzuelo Un que psicópata. no sé. Pero fíjate Ay. esto, ¿no? Esper no tape lo del 3%, que lo del 3% no tape el fentanilo, que el fentanilo no tape a Libra, que Libra no tape el Banco de Nación de Menem, que Menem no tape al Ministerio de Capital Humano pudiendo los alimentos, que el Ministerio Militar no tape las visitas a los represores, que las visitas a los represores no tapen a Cuader, que Cuader no tape a las candidaturas en el Hotel Libertador, que las visitas al Hotel Libertador no tapen el análisis psiquiátrico que debe Javier Milei por agredir verbalmente a una salteña, y así sigue hasta el comienzo. O sea que vos decís hay que llamar al lobo para que saque a la chiva no quiere salir de ahí. Claro. Fíjate Cuando- que el día que ellos que les va mal en el Senado, hacen un escándalo y se pelean una de ellas con otra, se sacan fotos, insultan. Estaba armado. Todo esto es un circo. Hay un ahí, gran sí, circo, cierto, en la política y ellos interpretaron. De hecho, muchas veces se dice que vive en Narnia. Es el león, la bruja y los rockeros es ahora el Movistar. Claro. Ahora General. yo digo, el juez Ramos Padilla va a hacer las boletas de nuevo que cuestan, no sé, hay Quiero creer versiones... que no. 15.000 hay millones versiones- de pesos. 15.000 millones, 15.000 pero millones. el costo inicial fue 60.000. No sé por qué la diferencia, la tendrán que explicar, que reimprimir cuesta nada más que 15, pero 15.000 Porque millones entiendo que habían hasta de ahora pesos. impreso la Todo mitad, lo demás. 7 Sería la millones. mitad. Entonces hay otra mitad que saldría, Claro, si los entonces ponen a renovada. trabajar ya mismo, si saldrían con la nueva. explicación. Pero Sí, bueno. en Ahora realidad digo no yo- sé si tiene autorización y no sabemos si, porque acordate que esto, la boleta única, es de papel, es un consenso y pasó por el Congreso. Digo, acá, ¿hasta dónde se van Y además a tienen pasar que dar acuerdo todos las los decisiones? fiscales. Bueno, por eso digo. ¿Y qué pasa con la 2? Todos los Esto representantes. es con una la- irregularidad Total, total. total. A esta altura del Total. proceso electoral tiene que ir la cara de Esper. Sin discusión. Lo otro es un manejo. Sí. Tal Que vez además ya haya ha alguien pasado. interesado en esa Y- polarización. El Claro, caso claro, de Luis claro, Juez claro. que Bueno, se juntó con... pero- Y que los gobernantes de Colina vayan a votar con guantes. Pero y que Porque tengan hay que que agarrar esa votar boleta, a ¿no? Esper, que Se es tapan el la nariz y verdadero van con los voto. guantes. Porque Esper es el verdadero voto. Claro. Esté o no esté en la boleta. Absolutamente. Ahora, ¿y qué Porque pasa? están votando un régimen, están votando una lista, están votando una política. Una y eso postura. está fuertemente representado por Esper. Este es el profe, famoso profe, según Milei, profesor de cachiporra y consultor de narcos. Esta es la realidad. Ahora pregunto, ¿qué pasa con Karen Reichardt? 2 en la lista, porque en Aparentemente principio hay se una hablaba- reglamentación que dice que tiene que subir el del mismo sexo que encabezaba. Claro, porque acordate Por que eso la cuando lista se rota, es modificación. varón, Eso mujer, cu- varón, mujer, Sí. así hasta el final. Pero eso cuando se Claro, rota. Claro. Te digo porque nosotros rotamos. ¿Viste? Y tenemos que saltear
el compañero si la que rota es mujer o la compañera si el que rota es hombre. Claro. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Porque eso es una vez que la ya cabeza de una lista. Claro. En vez de ser un tipo, es una mujer. No afecta la paridad de género en realidad que encabece uno o el otro. Lógico, porque van a asumir en paridad todos los que vienen. Y todavía no está definido. No la quieren poner acá. Eso es un Danse verso. por sentado que es Santilli. Que va Santilli en el puesto 1 Y después Rejar queda en el el 2. 2. Escuchame, Santi, ¿la producción no te trajo lo que dijo Milei de Santilli hace... Sí, Esa Hay es que muy buscarlo. En la Nación. Esa es Es que eso No no hay una persona Ahora que dice, piense que tenemos Santilli es hay honesto. que reconocerle. Dice, es horrible. Que pegó los 2 videos. Es Porque que, le hicieron ese, eso. es que ese es el punto, la cantidad de errores no forzados que quedan de manifiesto Claro. con los tapes. Claro. Porque vos tenés que buscar un tape y decir, bueno, alguien puede cambiar de opinión, pero no en 5 años. Estamos hablando de que hace 5 o 6 años ninguno de todos estos Bueno, personajes Esper cambiaba por eran de día. la... Claro, Por pero, día cambiaba. pero no estaban en la escena política. Es Pero verdad hoy la eso, gente es está verdad. mirando que dice a los narcos hay que matarlos. Y yo digo, pero hay una sospecha respecto a una asociación. Claro, pero él no Hay aclaró que cuáles. Bueno, A los pero hay que amigos de él y que lo matarlos financian, no. o hay que aceptar la financiación. Bueno, está Ese bien. es el punto. No, yo creo que él es en ese sentido tan honesto que te va a decir, mira, mientras me dé plata no lo matamos. O sea, porque trabaja con un doble estándar que esto no es nuevo. Fueron 35 viajes. Sí. En 5 viajes estaba Fred Machado con él. La relación es íntima. Cada vez se saben más cosas. Era para presentar el ¿No es libro. cierto? La pregunta es, ¿y ese viaje al exterior, a Miami, a qué fue? Bueno, claro, porque el libro... ¿Con el Japón del libro. apagado, decís vos? Y aparte 30 veces, 35 viajes para presentar un libro, son 17, por más que sean Claro. el mismo tramo, ida y vuelta, 17 provincias para presentar un libro. ¿Saben quién es el abogado de Fred Machado? Sí, claro. Francisco Oneto. El mismo que el presidente. El mismo abogado del ¿Cómo puede presidente. ser El presidente. eso? Y después Ya otra renunció, cosa. me imagino, ¿no? Ahí no, Otra cosa llama la atención, que el ministro de Justicia es un abogado de narcos. Absolutamente. Podemos ir De atando, mameluco. Claro. Julio Libarona, Menos podemos mal que me lo dijiste, ir, no lo sabíamos, ir atando algunos cabos. bueno, es que algunos. los cabos están muy fácil de atar, y eso es lo que a mí me preocupa en esta Argentina, porque la posibilidad de Bala también es el fajo de billetes, ¿eh? Cárcel o Bala. Bala es el fajo grande de billetes. Bala, Lo que tenés pasa es Capaz que la razón. bala de plata. Todo es coherente con esta posición ideológica o programática del ultraliberalismo, de la idea de reducir o eliminar el Estado, digamos, para, sobre todo en los niveles de los controles, por eso hablábamos, ¿no? de la ley bases, donde aparecen cosas así, del blanqueo. ¿Sabes cómo se llamaba? Le sumo un cabo más. ¿Cómo se llamaba el partido político que armó Pablo Escobar en Colombia? Renovación Liberal. Claro. Porque cuando vos haces caer, el Estado puede funcionar mejor o peor, todos sabemos que el Estado tiene sectores o tiene momentos de deficiencia o cuestiones que no se hacen bien. Pero cuando vos eliminás cualquier tipo de controles, como dijeron ellos, nosotros no preguntamos el origen. Lo están haciendo también a nivel Estado, a nivel gestión. No preguntás el origen. ¿Quién es el más interesado en que no se sepa el origen de los fondos que trae esa colación, sea para financiar una campaña o para una inversión en cualquier ámbito? Bueno, el que tiene dificultades o tendría problemas para explicar el origen de esos fondos. Y el narcotráfico es una de las actividades más lucrativas, ¿no? delictivas del mundo. Y Yo la ahí corrupción. yo Igual ahí ellos te quieren hago un una- Estado fuerte para los 4 amigos. Bueno, Esto ahí aclarémoslo, vamos. No es que Ese- están en contra del ese Estado. sería, Mentira. obviamente, el otro punto. Eso es lo que yo quería observar, porque sí. la escuela austríaca, ahora nos damos cuenta que es la liberalización, a que se hagan cargo los narcos, las redes de trata, ningún problema, la libertad es la libertad. Ahora son estados represivos que gastan en armamentismo como ninguno. Absolutamente. Ojo, Totalmente. que esa es la otra cara del no está, es una falsedad también. Claro, Porque mienten hasta Milei con eso. mismo, en el marco de este ajuste brutal contra los trabajadores, la salud pública, los jubilados, La CIDE. ha reforzado el gasto de la CIDE y ha reforzado el gasto armamentístico Claro, de la comprando aviones que Argentina. no vuelan. Interviene, por ejemplo, en el De precio la de los Argentina. salarios. Vamos ¿no? a- Con las pautas paritarias Claro. completamente planchadas. Como Absolutamente. Néstor planteaba, vamos a ver lo que decía el presidente de la Nación apoyando la candidatura de Diego Santilli. Después yo no tengo la culpa. Si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato
horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Y después, si Juntos por el Cambio verdaderamente está tan preocupados por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Si están tan preocupados por el kirchnerismo, que se corran. Digo que entonces, con la misma lógica que dicen ellos, que se corran ellos y que no me roben los votos a mí. Y así puedo construir una mejor mayoría y hacer un gobierno, digamos, acorde a lo que dicen, con mejores cantidades. Javier, gracias por haber venido, Alberto. Ahí decía Cristian Coelho, un tipo poco conocido para la gente y bien conocido para el periodismo, operador de prensa del siniestro repartidor de sobres y comprador de opiniones. Nadie escribe sobre él, pero él escribe sobre todos nosotros. Diego Santilli, el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos, el tipo que dice abiertamente que vive de su negocio y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Nadie que no diga. Es el que se paga la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios no quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires. Al sindicato de periodistas ensobrados por Larreta y Massa, o sea, me vas a decir que los conoces bien, pero yo te digo que no. No se salva casi ninguno. Todos cobran pauta en sus medios, en sus sitios web o directamente en sobres de papel madera. Por eso dedican horas y horas a hablar de mí, levantar denuncias falsas y acusaciones esotéricas, porque no pueden hablar de su jefe y saben que si soy gobierno se les acaba el curro. Una pinturita. Decía, una mirá, pinturita. 5 de julio del 23. Una pinturita. Le estamos robando el curro. Esa fue otra declaración. Engendro. Y si no le gusta, que se corra. Me parece que ahora la frase cambió. Si no te da la nafta para terminar tu gobierno, correte y déjame a mí. Me parece que este color, esta idea de pintate de violeta, ya no está no violeta, gustó tanto, ya es medio amarillo ahora. Ya no va a poder decir vamos a pintar de violeta el país. A partir del 27 elegirán otro color, pero no creo que sea violeta ni amarillo. Por lo menos en una buena parte del país da la impresión que esos números tan altos que les daban a principio de año se han ido agotando. La gente, digo, hay una frase que es la verdad es testaruda, ¿no? La realidad es testaruda. Dice, no tiene traducción para el castellano, pero digo, hay una supremacía de la realidad que es esto. Va al supermercado, va al almacén, no le alcanza la guita. Hay un profundo endeudamiento de todas las familias argentinas. Ya estamos en lo que llama la deuda circular, es decir, se endeudan para pagar tarjetas, para poder comprar, para poder comer. Las tarjetas están detonadas, gente que está pagando el mínimo. Digo, todas estas cuestiones son un dato de la realidad. Me hiciste acordar a alguien, ¿no? De alguien que decía la única verdad es la realidad, no me acuerdo. Bueno, varios. Juan, y las fábricas que cierran. Y los despidos y gente que acepta cualquier condición laboral. Sí, y la industria metalúrgica, el 44% de la capacidad ociosa. Sí, ¿Eso qué quiere decir? Laburando. Claro, menos de la mitad. Quiere decir que si hay 2 turnos, hay uno que sobra. Hay uno que sobra. Es una situación dramática. No, la que socialmente está viviendo económica y socialmente. Hemos pasado del momento en que levantaban horas extras, a levantar turnos, a adelantar vacaciones, y ahora estamos en el tiempo de los telegramas. Ahora, estamos entrando realmente en lo que llamamos la otra vez, digo, si coincide el ingeniero y si coincidís vos, Santiago, todos, digo, en la mesa, estamos entrando en una hipercrisis de magnitud. Es una masacre social lo que está por eso, pero date cuenta que los componentes que nos condujeron al 2001, que yo insisto que no se aprendió nada, digo, la política debería, las instituciones no aprendieron nada, 2001 a esta parte, digo, estamos, si vos mirás los números, todos se parecen. Ahora hay otros que no aprendieron nada, Juan, que son los de la CGT, que están abajo de la cama. ¿Qué pasó con la CGT que no se ve? Si cobran ¿Dónde igual, está? Los muchachos de la Ante semejante masacre social. Yo me adhiero. ¿Dónde está la CGT? Las grandes organizaciones obreras, que son las que pueden canalizar la bronca popular de manera organizada y de pronto derrotar un régimen. Yo no sé si lo vieron a Barrio Nuevo,
que dijo, los sindicalistas estamos con Olplac, no sé qué dijo, varios remedios de esos, calmantes. Dice, porque le estamos firmando el 1%, aceptamos cualquier cosa. Eso lo vamos... Y dice, ¿por qué no salen? Si salimos nosotros, el gobierno no dura nada. Ah, mirá qué bien. Bueno. Entonces, su eje, ¿cuál es? Que el eje es la gobernabilidad de Milei. Yo hago esa interpelación al votante. ¿Acá queremos la gobernabilidad de Milei o la gobernabilidad de las familias trabajadoras? Es un gran tema político. Vamos a ir a la pausa escuchando lo que decía el presidente sobre la renuncia del profe. Y cuando volvamos vamos a ver qué pasa con las encuestas, qué pasa con esta Argentina en terapia intensiva y qué va a pasar con las encuestas, porque claro, los resultados de las próximas elecciones van a condicionar sin duda a nuestro país. De renunciar a su candidatura José Luis Espert. ¿Qué tal, Luis? Primero, digo, para saludar. Sí, sí. ¿Qué tiene para decir? Bueno, me parece un gesto noble el del profe Espert, a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación, el kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI, la franquicia local es el kirchnerismo. Recordemos que esto se lo hicieron a Enrique Olivera, se lo hicieron a Francisco de Narváez, se lo hicieron a la doctora Bullrich, se lo hicieron a Fernando Niembro. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas, o sea, se hace lo que es correcto, o sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Espert, pero lo que estaba ocurriendo es que en lugar de estar discutiéndose la Argentina que queremos, porque en el fondo lo que vamos a estar discutiendo es, nosotros tenemos un proyecto de país hacia adelante, que es convertir a Argentina en el país más libre del mundo, un país que en 10 años se parezca a España, o menos, en 20 años a Alemania, en 30 a Estados Unidos y en 40 años sea el país, esté entre los 3 con máximo ingreso del mundo. O sea, y eso, digamos, tiene toda una lógica bajo la cual se instrumenta. Fábrica de pizza, el horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron con esfuerzo y paciencia, entendiendo que el cambio real no se da de un día para el otro. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva, o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina
retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Lista 503. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. ¿Qué haces, muñeco? Estamos zarpando para el Congreso. Decile a todos que vengan. Vamos a frenarlo a Milei. Chau. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, Marina KCC. Dicen que el obelisco es el centro del país. ¿Y si el verdadero centro no está donde siempre nos dijeron? Nuevos Aires propone una nueva centralidad, humana, urbana y geopolítica, que crece hacia el sur. La Argentina de la nueva generación será bicontinental, soberana y cada vez más justa. Sixto Cristiani y Catalina Achiki, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. El 26 de octubre les propongo elegir argentinos honestos, transparentes y sobre todo decentes. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. La CGT se borró. La izquierda está siempre presente con los trabajadores. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, diputados nacionales. Frente de Izquierda Unidad, lista 506. Bien, y como te comentamos en Comunista, vamos a ver encuestas que nos llamaron mucho la atención porque las vimos en la previa. Vamos a ver la placa de aprobación del gobierno nacional, una encuesta hecha por Suban Córdoba, que te va a llamar mucho la atención, o no, porque ha cambiado la visión que tiene la gente sobre el gobierno nacional. Vamos a ver la primera placa. Bien, aprobación de la gente sobre el gobierno nacional. ¿Aprueba o desaprueba? 64,7 desaprueba y 35,3 aprueba la gestión. Un dato no menor, porque el 65% desaprobándolo tiene que ver, y acá sí, si quieren abrimos un poco el juego, con la situación económica. ¿En qué porcentaje, Miguel? Mayoritario. Yo te diría que el orden de peso, la densidad, es la situación social. Por eso hablábamos hoy de la masacre social. El desempleo, la situación de los jubilados, el endeudamiento, el récord de cheques rechazados en este momento, o sea, la cadena de pagos destruida, 50 pymes cerrando por día, ya van 22.000, creo, desde que asumió Milei de cierre. Bueno, me parece que el conjunto de lo social está por encima, por más de que ahora digan que el tema corrupción podría haber empardado el tema social. Más de la mitad de los asalariados debajo de la línea de pobreza. Claro, Santiago, es la radiografía de un país inviable. Explícame el 35, Juan, ¿cómo lo ves vos? Bueno, ahí hay una Porque cuestión... no puedo decir que es un núcleo duro. No, acá hay una cuestión de terquedad. Hay gente que efectivamente va a decir que está bien, porque efectivamente, digamos, lo que tiene enfrente es esta idea del cuco. Recordemos esto de la grieta, esto sigue persistiendo en la gente
Y esto es lo que vos notás. Cuando el tipo te dice, dale tiempo, ya no dicen abiertamente, yo lo banco, me parece fantástico, es divertido el peluca, como lo decían hace un año atrás, pero hoy la gente dice, bueno, hay que darle tiempo. O te dicen, por ejemplo, y los otros te dicen, ¿no robaron? Sí, la comparación con los otros ahora es constante. Claro, y esta idea de, no te dicen, sí, Milei es maldito, o te dicen, no, es fantástico lo otro, esperemos. No, te dicen ellos, bueno, y también estábamos mal con los otros. Hoy eso todavía, fíjate el dejo que hay, y esto está relacionado ni siquiera con una cuestión objetiva, porque te aseguro que ellos están mal. Mucha de la gente que te dice no le está pasando bien, no llega a fin de mes, tiene que hacer malabares, si se quiere hacer una comprita dice, bueno, si lo compro este mes no lo hago lo otro. Digo, No, el ahora- común, ahora, esto Juan, se siente en la calle. Es un gobierno en demolición. Totalmente. Porque, ¿qué pasa? Macri, que terminó perdiendo el gobierno, y llegó a las elecciones intermedias y ganó. Después, eso fue en octubre, después en diciembre se le armó el lío con los jubilados porque dijo, gané, voy contra los jubilados, y se armó un levantamiento social, empezó una cuenta regresiva. En marzo terminó con una corrida cambiaria apelando al FMI, marzo del año siguiente. Entonces, pero ganó las intermedias. Acá, ese 65% se va a fracturar mucho. Porque, ¿qué pasa? Hay una crisis en los que gobernaron antes. Hay una crisis en el peronismo. ¿Quién va a ganar en Córdoba? Se está dividiendo por la mitad el electorado de Schiaretti y Natalia de la Sota. Hay también otro pedacito del peronismo menor con Carro que está ligado al kirchnerismo. Sí. Es decir, Pero vos que Córdoba tenés... no te hace una elección nacional. No, pero Córdoba era el gran lugar de Milei. Absolutamente. ¿Cierto? bueno, claro, sí, Entonces, ya no lo tiene que era decir. el gran lugar. No, capaz que saca el no sé qué por ciento y dicen ganó Córdoba. ¿Pero qué ganó en Córdoba si No el gana. 65% le vota en contra? Por Sí, claro. ejemplo, Sí, pero sí. fracturado. Me voló el- Después en Santa Fe, ¿quién gana? Bueno, Puyaro, sí. que no es ni el peronismo, ni el Schiaretti, ni Santa esto, ni el Fe, otro. viste que Néstor, que Santa Fe y Entre Ríos tuvo una tranquilidad diferente a lo que había tenido en Ushuaia y en la provincia de Buenos Aires. Ojo, en la no pudo capital salir. se tuvo que ir, ¿eh? Ya no Santa Fe puede, no pudo. él ya No no pudo, puede. se Santa Fe fue no. corriendo. Hay un Ahora acá agotamiento, aparece. hay un Se fue agotamiento Santa Fe. del humor social, producto también del desgaste económico. Yo me permito un segundito poner un matiz con algo que se dijo antes, cuando muchas veces se habla del sindicalismo, de la CGT en términos generales. Creo que hay matices, creo que hay sectores que han tenido otra postura dentro mismo de la CGT o del sindicalismo en general. En mi caso yo soy docente universitario y los universitarios ya desde abril del 2024 pusimos otra expresión en la calle masivamente. Creo que en ese sentido tuvimos, me permito ese pequeño alabanza, No, claro que hay cierto, claro. cierto rol en ir plantando alguna voz crítica en unidad. Además, el sindicalismo universitario tiene bastante fragmentación, sin embargo se pudo construir muchas veces en unidad y se pudieron hacer varias marchas masivas que creo que fueron colaborando a ir generándole un Sin cierto duda. desgaste con un tema en el cual chocó contra una sociedad que mientras lo apoyaba a Milei, al mismo tiempo valoraba siempre positivamente las universidades como un sector que funciona bien del Estado y que da respuestas. Está buena la aclaración. Vamos Muy a pasar bueno. a la segunda. Laca. Aprobación de dirigentes. ¿Qué imagen tiene usted de los siguientes dirigentes? A mí esto me llama mucho la atención, porque ahora estamos hablando de personas, mirá, casi calcado, estamos hablando de arriba el presidente de Estados Unidos, abajo el de Argentina, bueno, al revés, no importa. Milei, 36% de positiva y 63% de negativa. Un Donald Trump que tiene prácticamente lo mismo, 34,3 contra Así es. 63. Y Karina Milei que empieza a marcar una imagen negativa cuando al principio del gobierno vos hacías esta encuesta y la imagen era De desconocimiento. de desconocimiento, pero de un apoyo. Sí. Era la hermana, la fuerza, el jefe. Bueno, el jefe terminó teniendo 70,4 de negativa. Vos pensás, esto sí es un fenómeno raro, porque hasta ayer no la conocía nadie. Digo, es realmente, ni siquiera es una política, y de hecho nadie la votó, votaron al hermano y está tomando decisiones ella. No solo el pueblo, la ciudadanía se debe haber sentido engañada, sino que además se hizo muy famosa con su kit. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Porque sí, claro. realmente pasar de un día para otro
a estar en las canchas, a hacer la voz popular en cada cumpleaños, en la salida de un concierto que no tiene nada que ver, y que la gente a capela cante su canción, realmente es un fenómeno de redes. Es un fenómeno porque la gente no va a rockstar. acordarse que eso es Guantanamera nunca más. Claro, ahora va a ser el 3%. Nunca más, la gente que... además cantábamos en los 70, 60. Claro, y los pibes ahora cantan Guajira. Guantanamera. Es una cosa... Avanzame con la otra y vamos charlando acá. La otra encuesta. Si Milei no logra un buen resultado el 26 de octubre, ¿qué acción posterior debería tomar? Bueno, mayoría renunciar. Mira, el 27,4 dice renunciar. Fuertísimo. Muy el fuerte. 17,6 cambiar políticas económicas, que sumado a reestructurar el gabinete y mantener el curso te daría un poco la lógica del sentido común. Y el otro hay que ver qué es, porque en realidad siempre se sabe que reestructurar el gabinete es una posibilidad y cambiar políticas económicas es lo más difícil. Pero ahí ya tendrías un 30%, tendrías... Claro. Está prácticamente dividido, ¿no? 50-50. Sí, más o menos. Me parece que se han puesto de acuerdo en que tenía que renunciar, ¿eh? Interesante. Ahora Muy nosotros fuerte. acá tenemos que profundizar el tema. Porque ¿cuál es la agenda post-26 de octubre? La agenda de los dueños del poder, de la clase dominante. Claro, la de lo que, devaluación. uno, devaluación, ¿no? Segundo, bueno, flotación cambiaria libre, Claro, todo lo demás, la que es devaluación viene la devaluación. flotación. Segundo, las famosas reformas estructurales. Ojo que está lleno de opositores, pero dice, con mi ley no podemos hacer la reforma que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las reformas? Las famosas reformas estructurales del FMI. Más reforma laboral, que es lo de Esper, porque lo viene diciendo hace rato, hay que quitar todos los derechos y que entonces blanqueamos a todos en la misma condición que están hoy los que están en negro. Sin obras sociales, sin jubilación, sin convenios colectivos, sin indemnización. Bueno, si es así, lo blanqueamos a los que están en negro. Por ahora, entonces, un mantra. Juan, el Frente de Izquierda pone a debate cuál es la agenda después del 26 de octubre. Es interesante Es un gran tema. Todos creemos qué es lo que puede pasar, todos creemos que es muy fuerte lo que decía ahí, 27% renunciar. Me parece que hay otras alternativas, pero lo que sí queda claro que esta elección de medio término no es una elección común y va a tener mucho peso en la política y en la economía. Me quedé sin tiempo, comunista debería durar 2 horas más. mínimo. Néstor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, nos despedimos con un fuerte fuera Milei. Ahí vamos. Gracias nos a vemos vos la por próxima. invitarme, un gusto siempre, así que acá estamos. Miguel, un placer que estés con nosotros. Una alegría estar acá y aferrémonos a la política de reducción de daños, porque las horas que vienen me parece son más difíciles que las que estamos corriendo. Complicada. Diego Mora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, la historia nos demuestra que siempre se pueden volver a días y momentos mejores. Hay que resistir. La historia se repite, pero el problema